Bonita tarde, muchachos. Tal como se los prometí en el video anterior, hoy trataremos un tema especial. Es el tema del origen de la homosexualidad. ¿Por qué soy gay? ¿Por qué soy homosexual? Les voy a platicar, miren. Resulta, y lo habrán escuchado en algunos lugares, lo habrán leído en algunos otros sitios, que hay quien sostiene que la orientación sexual, sea esta cual sea, homosexual, bisexual o heterosexual, tiene un origen genético. La verdad, quiero decirles que después de haber leído múltiples textos y resultados de investigaciones, existen muy pocos elementos para creer en ello. Es muy poco probable que el origen de la orientación sexual, sea esta cual sea, tenga raíz en los cromosomas, en el genoma humano. A pesar de las investigaciones, ninguna ha sido concluyente. Si esto fuera así, sería maravilloso. Sería un descubrimiento fabuloso. Sería algo que revolucionaría la ciencia médica y la psicología. Les diré que no hay nada concluyente y que efectivamente es muy poco probable que esto tenga un origen genético. A pesar de que digan haber encontrado el gen específico, de haber encontrado algo en la raíz del cerebro, del cerebelo, de la médula espinal, no existe ninguna investigación concluyente al respecto. Y les voy a platicar otra cosa. Miren, este asunto en el que dividen en ambos extremos la homosexualidad y la heterosexualidad, olvida que los individuos no son ni exclusivamente heterosexuales ni exclusivamente homosexuales, que en el ínter entre estos dos extremos existen gentes que se sienten ocasionalmente atraídas por personas de su mismo sexo o de distinto sexo, que con cierta frecuencia se sienten atraídos algunas pocas veces, otros con mayor frecuencia, otros que se sienten atraídos con la misma frecuencia, tanto por la gente de su mismo sexo como por la del sexo contrario. Esto es, la bisexualidad puede tener distintos rangos y distintos acentos. Tendríamos que pensar entonces que existe un gene para la heterosexualidad y un gene para la homosexualidad. Un gen para la bisexualidad como punto exacto intermedio o como punto ocasional, o para la heterosexualidad como punto ocasional. Es tanta la variedad del deseo, es tanta la intensidad del deseo que puede haber por una persona del mismo sexo o del sexo contrario, que no es posible establecer las cosas de manera tan extrema. Es decir, que en este mundo solo hay homosexuales, heterosexuales y bisexuales como si fuera la mitad de ambas cosas. Algunos que se consideran la mayor parte del tiempo heterosexuales, en algún momento se han sentido atraídos por gente de su mismo sexo. Y algunos que se consideran ocasional o totalmente homosexuales, en alguna ocasión se han sentido por algún momento atraídos por gente de distinto sexo. Pero no solo es eso. El mundo no está solamente formado de homosexuales y heterosexuales. Existen muchísimos rasgos de la sexualidad que requerirían pensar que existe algo en la naturaleza que los incita hacia ellos. Hay gentes que se sienten intensamente atraídos por las prendas íntimas. Hay gente que se siente atraído por las gentes de cierta estatura, de cierta edad, de cierta complexión, de ciertos rasgos específicos, de cierto color de piel, por cosas inclusive tan pequeñas o detalles como la forma de la nariz, de los pies, de los ojos, del cabello. Y entonces también tendríamos que pensar que existe un gene en la naturaleza que lleva a la gente a buscar esos elementos de la sexualidad para satisfacer sus deseos. Sería un infinito mar de particularidades genéticas que probablemente rebasaría
el tamaño de los cromosomas. Es muy difícil pensar en eso. No hay nada concluyente. Les diré que es en lo que yo creo. Y creo en ello por el contacto que yo he tenido con muchos de nuestros compañeros durante mi vida. Es muy probable que la orientación sexual, la preferencia sexual, que también así se le puede llamar, tenga que ver más con la educación, tenga que ver con la instrucción que recibimos de las personas con las que convivimos en los primeros años de nuestra infancia. Los psicoanalistas creen que la sexualidad como rasgo de la personalidad, porque la sexualidad es parte de la personalidad de un individuo, se gesta en los primeros 4 años de vida. Es probable que así sea. Esto me hace pensar los recuerdos que muchos de mis amigos, homosexuales y heterosexuales, tienen de sus primeros años de infancia. En esos primeros años de infancia quedan fijados por alguna casualidad de contacto, de placer, ciertos aspectos que después se vuelven definitivos en la expresión de nuestra sexualidad. El sentirse atraídos por rasgos específicos de la cara, del cuerpo, por sentirse atraídos por senos de distinto tamaño, por una cualidad específica de los labios, de los ojos, del cuello, por un color de piel, por aquello que nos llama al placer. Es difícil saber por qué exactamente y en qué momento el individuo relaciona algún aspecto muy particular con el placer, y este placer se convierte después en algo íntimamente deseado para la satisfacción de su sexualidad. Puede ser un color, puede ser un tono de voz, puede ser una forma de mirar, puede ser un aspecto físico, pueden ser infinidad de cosas. Bien, estos años de la educación nos permiten pensar que son los padres, los abuelos, las personas que están en nuestro entorno, quienes nos brindan los elementos para que nosotros elijamos, si es que se le puede llamar así, aquellas cosas que van a ser parte de esa sexualidad, y entre ellas el sexo de la persona que vamos a relacionar con nuestro erotismo. Esto está fundamentado sobre todo en la teoría psicoanalítica. Podemos estar o no de acuerdo, pero nos brinda una explicación clara de lo que muy probablemente sea el inicio de nuestra sexualidad. Otro elemento importante es, si ustedes en algún momento se toman el tiempo de explorar sus primeros años de infancia, recordarán cosas que hoy se relacionan con los aspectos que les causan placer, que los impulsan a la búsqueda de este placer. Luego entonces, la sexualidad se determina durante la infancia. No se sientan angustiados. Nadie elige por voluntad cuál va a ser su sexualidad. Muchos adultos tienen el mito de que una persona puede influir a otra para la elección de su sexualidad más allá de los años de la infancia. Tienden a culpar a alguien del entorno social que se relaciona con los hijos por no querer asumir el papel que los padres juegan en el desarrollo de la sexualidad humana. Esto es completamente falso. Si tú ya eres una persona mayor, un adolescente, un adulto, no vendrá nadie de fuera que pueda cambiar
tus estímulos, tus deseos, tus formas de identificar el placer erótico. Esto no va a ocurrir. No va a ocurrir si tu sexualidad ya está determinada desde los primeros años de la infancia. Padres de familia, no tienen nadie a quien culpar, ni siquiera a ustedes mismos. No existe culpa que tratar. Es simplemente aquella elección que el niño hizo basado en aquellas cosas que le proporcionaban placer durante su infancia, que ustedes como padres muy difícilmente podrían identificar, prever o cuidar que ocurriera o no ocurriera. Por otro lado, ¿por qué ese desgaste? ¿Por qué esa culpa? No hay culpa que perseguir. No hay ningún mal que afecte a la sociedad. La sexualidad en general, aunque no en todos los casos, afecta de manera negativa la vida de los individuos. Un individuo sano en términos generales seguirá siendo una persona sana independientemente de los rasgos de su sexualidad, a menos, claro está, que estos rasgos de la sexualidad puedan causarles daño físico y emocional, y este daño físico y emocional puede provenir también de los estigmas de la represión, de los estigmas de la condena, que probablemente nosotros asociamos y que nosotros utilizamos como arma para agredir a nuestro prójimo y muchas veces a nuestros hijos. Ustedes mismos, padres de familia, si son sinceros y no se lo platican a nadie, sino a ustedes mismos, reconocerán que su sexualidad está llena no solamente de aquello que se platica como normal en la sociedad, en el cine, en la televisión, sino que íntimamente existen aspectos muchas veces no confesados que forman parte de su sexualidad. Luego entonces, si ustedes tienen esos rasgos íntimos que guardan para sí mismos, ¿por qué juzgar como negativos, como malos, aquellos que forman parte del placer y la dicha de sus hijos? Mis videos duran pocos minutos. Les dejo apenas este pequeño entremés para que lo piensen, para que lo mediten y, de serles interesante, seguiremos abundando en este tema. Hoy por hoy les doy las gracias y les envío a todos un cálido abrazo y un beso. Que tengan una linda tarde. Gracias muchachos. Gracias señores.